no importa qué nos ofrezca la gente, jamás renunciaremos al Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús es muy querido, es muy precioso, muy atractivo. Hemos hecho de Él nuestra única preferencia. Solo a Él es a quien escogemos. ¡Aleluya! Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este estudio vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Bienvenido al programa, José Ramón. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Estoy muy contento de estar aquí en el programa. En este mensaje vamos a estudiar los dos árboles de Génesis, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, los cuales son mencionados en los capítulos 2 y 3. ¿Podría usted explicarnos qué significan estos dos árboles y cuál es la importancia de ellos? Estos dos árboles tienen que ver mucho en la Biblia y veremos en el mensaje de hoy que ellos tienen mucho que ver con nuestra vida cristiana. Mire, el árbol de la vida es un símbolo que representa a Dios como la fuente de la vida. El hombre fue creado con la capacidad de recibir la vida de Dios. Y esto es demostrado en Génesis 2:16 y 17, porque el árbol estaba en medio del huerto, para que el hombre lo comiera. Pero Dios no solamente puso el árbol de la vida en huerto del Edén, sino que también puso, entre otros, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Yo he sido un lector de la Biblia por varios años y había leído Génesis en muchas ocasiones, pero nunca consideré el significado de estos dos árboles. Le sucede a muchos cristianos. Nunca nos hemos detenido a encontrar el significado de estos dos árboles y su relación con ellos. Hermanos radioyentes, déjenme decirles, cuando yo descubrí la verdad divina que ha estado escondida en estos árboles, pude ver claramente el significado y la importancia que tiene en nuestra vida cristiana. Estos dos árboles nos enseñan a vivir la vida cristiana, a conocer a Dios y cómo recibir la vida de Dios para que sea todo para nosotros. Gracias, José Ramón, por esta palabra de introducción. Ahora comencemos el programa del Estudio Vida de Génesis con Witness Lee. Dios cumple su propósito primeramente al crear al hombre como un vaso que lo contuviera a él como vida, y luego hizo algo que indica que anhelaba que el hombre lo recibiera a él como vida dentro de él. Y Dios hizo esto al ponerlo en un huerto delante del árbol de la vida. Al hacer esto, la intención de Dios era que el hombre participase del fruto de ese árbol. Dios tenía la intención, pero Dios no lo obligó a hacerlo, ni tampoco puso el fruto del árbol de la vida dentro del hombre, sino que más bien le dio al hombre libre albedrío, le dio la libertad de escoger. ¿Pero por qué le dio Dios tal libre albedrío? Debido a que Dios creó al hombre de esa manera. Dios es grandioso. Dios es un Dios de gloria. Y Él es tan atractivo. Así que Dios no puso al hombre al frente del árbol de una manera exclusiva, sino que lo puso enfrente de dos decisiones. Lo confrontó a elegir. ¿Pueden ver esto? Dios necesita el segundo árbol para poder exhibir su grandeza. Según el libro de Job, un día el adversario de Dios, Satanás, acusó a Job. En su acusación, le decía a Dios: ¿por qué te adora Job? Él lo hace solamente porque lo bendices.
Si le quitas todas estas bendiciones, te rechazará. En otras palabras, Satanás le decía al Señor: tú, Jehová, estás sobornando a Job. Tú lo estás sobornando para que te adore. Y si no lo sobornas, Job te abandonará. Entonces, Dios le contestó: haz lo que quieras, Satanás. Solamente te ordeno que le preserves la vida a Job. Por eso te voy a demostrar que Job no ha sido sobornado por mí, sino que Job fue atraído por mí. Yo no soborné a Job para que me adorara, sino que él hizo su propia elección. El principio allí y el principio de hoy día es el mismo. Dios nunca obliga a nadie a aceptarlo. Cuando el Señor Jesús vino, ¿vino cómo? Él no obligó a nadie a seguirlo, sino que Él se presentó al pueblo y siempre les dio plena libertad para que escogieran. Él se ofreció a sí mismo a todos. Es como si dijera: si usted quiere aceptarme, pues bien, y si no, pues no importa. Dios, el Señor, dejó que su pueblo pudiera escoger. El Señor Dios permite que su pueblo escogiera para que fuese revelada la verdadera condición de su enemigo. Dios parecía decir: haz cuanto puedas, Satanás. Mi pueblo sigue escogiéndome a mí. Nuestro hermano Watchman Nee fue puesto en la cárcel desde 1952 hasta su muerte en 1972. Por 20 años estuvo allí. Durante ese tiempo, él fue puesto a prueba, él fue tentado, pero nunca cambió lo que escogió. Porque el Señor es muy adorable, es muy atractivo. Todos nosotros lo hemos recibido no porque hemos sido obligados ni presionados, sino que hemos sido llamados por su gloria y hemos sido atraídos por su virtud divina gloriosa. Todos podemos confesar que no importa qué nos ofrezca la gente, jamás renunciaremos al Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús es muy querido, es muy precioso, muy atractivo. Hemos hecho de Él nuestra única preferencia. Solo a Él es a quien escogemos. ¡Aleluya! José Ramón, consideremos por un momento la siguiente pregunta, que creo que todos nosotros la hemos hecho en más de alguna ocasión. Y esta es: ¿por qué Dios creó al hombre con libre albedrío? ¿Por qué Dios puso al hombre frente a estos dos árboles y le dio la libertad de escoger? Y además, ¿por qué Dios no nos creó para obedecer automáticamente y no nos limitó a escoger solamente de un árbol? Esta es una pregunta muy interesante. Muchas personas se preguntan lo mismo. ¿Por qué le dio Dios al hombre más de una opción? ¿Y por qué Dios no creó al hombre de tal manera que le escogiera solamente a él? ¿Por qué le dio la oportunidad de elegir? Dios creó al hombre con libertad de escoger. Él es grandioso y no lo creó con limitación o restricción, sino que le dio la libertad a elegir y seleccionar a su libre albedrío. Dios nunca obliga al hombre a aceptarlo y nunca ejerce fuerza sobre el hombre para que lo reciba. Él no opera de esta manera. Dios le dio al hombre libre albedrío para que él pudiera escoger. Si usted quiere a Dios y recibe a Dios, bien. Si no quiere recibirlo, pues bien. A veces pensamos que fuimos obligados a creer en Dios, pero no es así. Dios nunca obliga a nadie, sino que le da una puerta abierta para que le escojan. Querido radioyente, delante de usted hay dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y es necesario que escoja el uno o el otro. Si usted quiere a Dios, escoja el árbol de la vida y reciba a Dios dentro de usted para que sea su vida. Si desea el árbol del conocimiento del bien y del mal, tómelo y recibirá muerte. Es su elección. Pero recuerde
que debe seleccionar el uno o el otro. ¿Escoge a Dios o escoge a Satanás? Muchas gracias por este comentario. Bien, continuemos escuchando nuestro estudio vida de Génesis con Witness Lee. Adelante. So you have two trees Así que tenemos dos árboles denoting two sources. que denotan dos fuentes. El árbol de la vida, que representa a Dios, que es la fuente correcta. El árbol de la vida es un símbolo de Dios. Si solo lee Génesis, no se puede entender qué cosa es el árbol de la vida, porque no era un árbol de manzana. Eso sería fácil de entender. Pero, ¿qué cosa es el árbol de la vida? Miren, más adelante leerán un libro que es el Evangelio de Juan, que dice, en él estaba la vida. Juan 1:4. Esta es la misma vida que es mencionada en Génesis 2. Esto es difícil de entender, pero aquí está. En Juan 1:4, en él estaba la vida. Y después en el mismo libro, en el capítulo 15, nos dice que él era una vid. Si juntamos Juan 15:5 y 1:4, tendremos el árbol de la vida. Jesús, quien es la corporificación de Dios, es el árbol de la vida. Por consiguiente, el árbol de la vida es un símbolo de Dios como la fuente de vida. Él es la buena fuente. Aparte de esta fuente, hay otra fuente en el universo que no es muy buena, que es opuesto a lo bueno. ¿Qué es lo que está opuesto a la vida? La muerte. Pero aquí no se llama el árbol de muerte, sino se llama el árbol del conocimiento. ¿Han oído de este nombre, verdad? Sí, han oído el árbol de las manzanas y de los melocotones, pero nunca han oído del árbol del conocimiento. Pero hay tal árbol en este universo, tal árbol existe. El árbol del conocimiento se opone al árbol de la vida. Aquí están los dos árboles, el árbol de la vida, que denota a Dios como la fuente de la vida, y el árbol del conocimiento, que presenta otra persona. Ese es el enemigo de Dios, que es Satanás. Satanás es la fuente de la muerte. Tal como Dios es la fuente de la vida, así Él es también la fuente de la muerte. Así que por consiguiente descubrimos dos fuentes en este universo, representadas por dos árboles distintos. Dos árboles que estaban allí, denotando a Dios como la fuente de la vida y a Satanás como la fuente de la muerte. Vida y muerte. Como ya hemos mencionado, casi todo lo que está en Génesis son una semilla de la revelación divina, la semilla de las verdades divinas. Aquí están dos árboles, y estos son solamente dos semillas. Tienen que creer en esto, porque ya hemos visto que las semillas sembradas en Génesis crecen en los siguientes libros de la Biblia y son segadas como una gran cosecha al final de la Biblia en el libro de Apocalipsis. Así que cuando venimos al final de Apocalipsis, ¿qué vemos? Vemos que la muerte es echada al lago de fuego. Y vemos que la vida mora en la nueva Jerusalén. ¿Pueden ver esto? Al principio de la Biblia encontramos la vida y la muerte. Al final de la Biblia vemos nuevamente la muerte y la vida. No se olviden, entre los dos extremos podemos ver dos líneas. La línea de la muerte y la otra es la línea de la vida. José Ramón, hagamos una pausa aquí para hablar un poco acerca de estas dos fuentes que están representadas por los dos árboles. Witness Lee señaló que estas dos fuentes llegan a ser dos líneas o rieles
que corren a lo largo de toda la Biblia. Entonces, ¿podría usted explicarnos qué significan estas dos líneas y cuál es el resultado final de estas dos líneas en la Biblia? Con mucho gusto. Winnesley ha señalado hasta ahora que estos dos árboles son dos fuentes. Uno tiene su origen en Dios y representa a Dios como la fuente de la vida, y el otro árbol tiene su origen en Satanás, el enemigo de Dios, y resulta en muerte. Estos dos árboles son dos fuentes y son dos líneas que comienzan desde Génesis 2 y corren a lo largo de toda la Biblia hasta llegar a sus destinaciones. El árbol de la vida le lleva a la Nueva Jerusalén, mientras tanto que el árbol del conocimiento del bien y del mal, o el árbol de la muerte, le lleva al lago de fuego. La Nueva Jerusalén y el lago de fuego son las dos destinaciones. Debemos prestar atención a qué árbol participamos. ¿Nos alimentamos del árbol de la vida o nos alimentamos del árbol de la muerte? ¿Tenemos a Dios como nuestra vida o solo tenemos conocimiento? Debemos saber que es insensato concentrarnos en la acumulación del conocimiento humano, debido a que es la representación del árbol cuya fuente es Satanás. Queridos radioyentes, debemos concentrarnos en el árbol de la vida, el cual tiene su fuente en Dios. Si usted ha recibido a Dios como su Salvador, no cabe duda que Él es su vida, y usted posee la vida divina de Dios. Ha sido encarrilado en la línea de la vida que comenzó en Génesis y lo llevará a la destinación final de la Biblia, la Nueva Jerusalén. Gracias, José Ramón. Bien, regresemos de nuevo a Winnesley para escuchar la conclusión de este mensaje. Adelante. The content of the tree of life is life. El contenido del árbol de la vida es vida, Nothing else. nada más. So simple, so La vida pure. es sencilla, pura, muy absoluta, simplemente vida. La naturaleza de este árbol es también vida, 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 vida. Y el resultado de este árbol también es vida. La vida es el contenido, la naturaleza y el resultado. Todo es vida. Este es el árbol de la vida. Pero ¿cuál es el principio? Muchos no saben el principio, no conocen el principio del árbol de la vida, que es el principio de la dependencia. Ser dependiente es el principio en el cual opera el árbol de la vida. Permítame decirles que ahora tengo ya 70 años y he estado respirando. Ay, nunca dejé de respirar ya por 70 años. Mañana y tarde, 24 horas al día. Ay, ya no sé ni cuánto tiempo, pero respiro. Nunca me he graduado de respirar. Ay, yo no puedo decir, ya soy un experto. Ya no necesito practicar la respiración. Ni tampoco puedo decir, bueno, déjenme enseñarles a respirar a todos ustedes. Pero yo ya no necesito respirar porque soy un experto. Ya tengo 70 años de respiración. Por muy mayores que seamos, todavía dependemos de la vida. Dependemos de la respiración. No nos podemos graduar de esto. La respiración es un asunto de vida. Si yo no sé cocinar, pero voy y aprendo de usted, al final le digo, bueno, ahora ya puedo cocinar mejor que usted. Ya no la necesito. Ya me gradué. El conocimiento es bueno para graduarnos. Es bueno para ser independientes, pero no en la vida. El conocimiento crea independencia. Y muchos pensamos que, ¿por qué? ¿Por qué, por ejemplo, cuando Dios llamó a Abraham, ¿por qué Dios no le dio un mapa? ¿Por qué no le dijo Dios, Abraham, aquí tienes un mapa para tu viaje? Quiero que salgas de Ur de Caldea y este mapa te va a llevar a la buena tierra. Este mapa es muy detallado y te mostrará dónde debes dar la vuelta y dónde debes voltear a la derecha y a dónde debes ir a la izquierda. Un mapa claro, un mapa detallado.
Pero no, Dios no hizo tal cosa. Él simplemente lo llamó a que deje su país, su familia, la casa de su padre. ¿Y a dónde vas? No sé. No le dijo dónde ir. ¿Por qué? Debido a que la humanidad, en el tiempo del llamamiento de Abraham, había caído. Estaba muy, pero muy lejos de Dios. El hombre había caído de la presencia de Dios muy, muy, muy lejos. Y ahora el hombre hasta ese punto estaba viviendo completamente por su conocimiento. El conocimiento del hombre y no por Dios como vida. Pero ahora Dios entra para llamar a alguien a que salga de esa situación y regrese a Dios mismo. Así que Dios no le dio a Abraham ningún mapa, ni le dio direcciones, porque la intención de Dios era que Abraham viviera continuamente, cada minuto, y actuara en su presencia, en la presencia de Dios. La presencia de Dios era el guía, era el mapa. Él era las instrucciones. Muchos de nosotros nos gusta el conocimiento y pensamos que si fuésemos como Pablo y pudiésemos aprender todas las doctrinas y pudiésemos conocer todos los libros de la Biblia y si pudiésemos preparar 2500 mensajes, tendría para ministrar durante toda mi vida. Y si hacen eso, lo único que obtienen es el árbol del conocimiento. Una vez que tiene todo en su mente, en su memoria, todo lo tiene en sus notas, ustedes ya pueden tener un buen ministerio, pueden hacer una buena obra ministerial y ya no necesitan a Jesús. Y el Señor puede estar en el tercer cielo y ustedes en el polo norte. Y sin embargo, usted puede seguir con su ministerio sin depender del Señor Jesús. Pero el árbol de la vida no es así. José Ramón, en esta última sección hemos visto que el principio del árbol de la vida es dependencia y que el principio del conocimiento es independencia. En cuanto a esto, surge una pregunta muy significativa. ¿Cómo es posible que el conocimiento, y aún el buen conocimiento de las Escrituras, nos puede hacer independientes del Señor? ¿Qué nos puede usted comentar al respecto? Creo que es bastante fácil para nosotros entender que el principio de la vida es dependencia. Dependemos de la vida continuamente, día a día, minuto a minuto. No podemos alejarnos ni un solo segundo, pues la vida es algo vital. Sin ella nos moriremos. Pero el principio del conocimiento es independencia. Usted no puede independizarse de la vida. Igualmente, mi vida espiritual depende de Dios, quien es la vida del cuerpo de Cristo. Y esta vida está coordinada con todos los creyentes a fin de expresar a Dios en esta tierra. Tenemos que darnos cuenta de que cualquier conocimiento, ya sea bueno o malo, pertenece al mismo árbol y produce muerte. Aún el buen conocimiento de las Escrituras, si solo es conocimiento, acaba en muerte y nos lleva a ser independientes de Dios y por consiguiente experimentaremos una muerte espiritual. Eso es muy cierto. Cuanto más independientes somos del Señor, más estamos en muerte. Pero cuanto más dependemos del Señor, estamos en vida. Agradecemos al Señor que le tenemos a Él como nuestro verdadero árbol de la vida. ¡Aleluya! Y a usted, José Ramón, muchas gracias por acompañarnos en el estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Gracias por estar aquí en su programa. Bendito sea el Señor. Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia. Este es un largo título para un libro que es muy precioso porque muchas veces nos preguntamos cómo Dios edificará la iglesia. Él dijo en Mateo, yo edificaré mi iglesia. Sí, y Él está edificándola,
Pero ¿cómo podemos entrar nosotros en la obra que Él está haciendo? Y después, ¿cómo podemos nosotros cooperar con Dios? En este libro, Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia, Witness Lee presenta la manera de crecer en vida, de conocer la unción del Espíritu, de experimentar a Cristo para así poder edificar la iglesia. Él usa 1 y 2 de Corintios para llevarnos a entender y a conocer por experiencia cómo nosotros podemos cooperar con Dios. Pero no para ser personas espirituales o ser objetos de admiración o adulación, sino para edificar su iglesia. Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia es un libro que les va a encantar por su simplicidad como también por su contenido. Es altamente espiritual. Todos deben leer Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia, que es un libro escrito por Witness Lee. Y pueden conseguirlo en su librería cristiana o llamándonos para obtener más información. Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia. Un libro de Witness Lee. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, el Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25,000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.